Muchas veces no sabemos muy bien cómo utilizar una pasta clásica o una integral o para qué, con qué queda, o las formas, ¿no? Por lo menos yo siempre digo que en casa hay que tener una forma larga y una corta, por lo menos. Porque va a depender también la salsa, bueno, tú si eres italiano sabes que cada condimento hay una pasta. Eso es. Cada pasta hay un condimento. Eso es, entonces, pues bueno, hay formas que funcionan mejor con unas salsas que otras, entonces también yo quería hablar un poquito de eso. Aquí pues normalmente tienes un espagueti en casa y con eso haces todo. Y solo hacemos espaguetis con tomate. A mí me gustan, o sea, incluso me gustan los macarrones con tomate y chorizo, que eso es algo muy, muy patrio, que es algo que, vamos, es como cuando alguien echa, pero hay vida más allá de esa receta, es decir, es verdad que luego te das cuenta que la pasta se puede hacer con pescados, con marisco, que aquí eso no se hace muy poco. Las carbonaras, una carbonara bien hecha, no esa carbonara de 2 litros de nata y que el plato me mira horrorizado, eso es un clásico también. Estoy nadando. Sí, aquí normalmente yo he crecido así, por fortuna vi la luz luego, pero solemos utilizar la pasta nada en las salsas. ¿Por qué? Porque utilizamos pastas malas, básicamente, entonces necesitábamos camuflarlas mucho. Cuando utilizas una pasta buena, una simple pasta bien cocida, en la época de tomate, con un poquito de tomate bueno, un poquito de albahaca, es que ya es una maravilla, le pones un buen queso y es que no necesitas nada más. Hay recetas muy elaboradas también, pues los restaurantes italianos hacen unas recetas fantásticas, pero no es necesario, o sea, en casa en 5 minutos te puedes hacer un platazo. Luego las pastas integrales, es verdad que en Italia se ven menos, se utilizan menos, porque sí que tienen esa textura más rugosa. Hay ciertas recetas, por ejemplo, con una carbonara o con una boloñesa nunca utilizaría una pasta integral, porque lo que estás buscando es esa textura, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que hubiera una integración con tu condimento, y la pasta integral tiene mucho sabor, entonces a veces incluso se pone muy protagonista. ¿Con qué van bien las pastas integrales? Con verduras, con setas, con aderezos muy sencillos, un salteado de setas y verduras te puede ir muy bien con una pasta integral tranquilamente, por si alguien prefiere las integrales o come mucha pasta y decide que por lo menos alguna vez tiene que integrar alguna integral. Está muy bien, pero hacerlo bien, eso, con una receta interesante y adecuada a la pasta. ¿Y qué pastas vuestras tenemos aquí en Navarra? Pues mira, aquí hay pastas largas, que sería el espagueti y el tagliatelle, creo, también hay en graneles, también las tenéis, hay un casarecce también, que es una pasta muy gruesa. Pues esa a mí me gusta mucho también porque es muy gruesa, pero es verdad que en España es la que menos vendemos y es una pena, porque es una pasta además muy versátil, porque la puedes hacer de muchas maneras. ¿Qué más hay? ¿Tenemos alguna con pimentón? Hay conchiglie, sí, hay también pastas con pimentón y con sabores. ¿Cómo cocinar esta? ¿Una receta para esa buena cuál sería? Pues mira, simplemente esa con un ajo y cayena y ya está, porque ya le sacas el pimentón. Por ejemplo, en Italia eso no existe, no hay pastas, no se utilizan las pastas con sabores, aquí sí que se utilizan más. A mí el pimentón me gusta, por ejemplo, con la típica gamba al ajillo que puedes hacer, o con una buena conserva de mariscos, de mejillones al natural o algo así, también puede quedar bien. Yo los mejillones lo que hago son freírlos, hago un sofrito de ajo, frío ahí los mejillones y los retiro. Comienzo a cocer la pasta, tienes ya tu base de sofrito, ¿no? Que tiene una base grasa de aceite de oliva, hay gente que también utiliza un poquito de mantequilla, eso es muy típico también en Italia, utilizar un poquito de mantequilla que le da muy buen sabor. Dejas esa base y luego, una vez que está la pasta cocida pero todavía un poquito al dente, la pasas a la sartén y con un cazo vas pasando poco a poco agua de cocción y lo vas moviendo, y los almidones propios que tiene la pasta, al ligarse con esa base, digamos, de grasa, decir grasa queda feo, pero es aceite de oliva o es mantequilla,
ahí se genera, se va ligando, entonces se va mantecando, entonces tú consigues al final una cremosidad que es muy agradable en la pasta. Entonces lo puedes ir haciendo así y luego ya le añades pues eso, los mejillones que habías previamente hecho. Hay una receta también que a mí me gusta mucho, que es la carbonara pero con alcachofas, que además ahora está de temporada, o sea, la pasta realmente se puede hacer con todo. Esa receta la vamos a poner en la web, pero os la voy a enviar, porque además es que ahora hay alcachofas y es que es el momento de hacerla. A mí me flipa, vaya, esa receta. A mí, por ejemplo, la carbonara de huevo me parece un recetón. O sea, la carbonara es un invento. ¿Cómo la haces? Pues mira, es muy sencilla. Una carbonara simplemente lleva el huevo, hay un montón de versiones. Hay gente que dice que es simplemente la yema de huevo por cada persona, hay gente que utiliza el huevo entero. A mí como me da cosilla tirar la clara, por ejemplo, para 2 personas en esta carbonara de alcachofas, yo primero en una sartén pues sofrí un poquito de una buena panceta, o sea, no un bacon chunguero, sino tener en cuenta que es un trocito pequeño. Entonces, comprar una panceta buena, que no os vaya a gastar mucho dinero, o sea, realmente con productos buenos os va a salir sin pagar demasiado un platazo. Entonces, una buena panceta la podéis cortar y la sofreís un poquito que quede crocante. Yo luego la retiro de la sartén y en ese mismo aceite añado un poquito más de aceite. Previamente ya tengo limpias las alcachofas y laminadas. Si no sabéis limpiar las alcachofas, buscar los vídeos del Comidista porque es súper fácil. O sea, realmente a la alcachofa le tenemos, sobre todo la gente más joven, bueno, yo tengo 40 años y me sigo pensando joven, pero bueno, quiero decir que le tenemos como mucho miedo a limpiar la alcachofa, nos parece una verdura así como rara, pero es súper fácil, o sea, es que se hacen en 5 minutos, o sea, parece que les vas a estar 3 días ahí limpiando hortalizas, pero se hace. Entonces, limpiáis la alcachofa, la lamináis y ahí mismo se fríe. Yo me suelo reservar unas poquitas que luego las frío un poquito más para que se quede crocante, para añadirlas al final, pero bueno, eso ya es el toque de cada cual. Y por ejemplo, quien no coma carne, se puede guardar más parte de esa alcachofa frita para que quede como un chip y le va a dar más sabor. Y así puede evitar también el uso de la panceta. Esta os la voy a enviar, o bueno, la buscáis también porque es que es una receta muy, muy tradicional. Y luego ya pones a hervir la pasta. Yo cuando hago una carbonara sencilla, sin alcachofa, utilizo una pasta larga. Pero en esta que lleva alcachofas, o sea que es una salsa, digamos, con volumen, cuando digo con volumen es con trocitos. A mí me gusta usar pastas cortas, porque en el agujero se meten o en una concha pues igual, o sea, retiene un poquito más. Entonces en salsas fluidas que son más líquidas pues las pastas largas van muy bien y en salsas digamos con volumen, con trocitos, yo suelo buscar cortas. Por eso, por ejemplo, la boloñesa, ¿no?, que llevaría eso, me da igual carnívora que vegetariana, o sea, cualquiera de las versiones, suele ir, o a mí me gusta con pastas cortas, precisamente eso, porque luego es una gozada encontrarte cosas dentro de los agujeretes, o sea, porque realmente en un bocadito tienes mucho, y si encima la pasta tiene sabor a cereal, es que le da otro toque al plato. Básicamente esa es la regla más sencilla. Luego ya en Italia hay tratados escritos sobre ello. Ya puedes complicarlo todo lo que quieras, pero la norma básica para mí es esa. Las ensaladas de pasta, por Dios, no las hagáis con mayonesa, esa es otra. Hay recetas de ensalada de pasta. Ahora que hay granada, unas conchas o un fusilli, una pasta corta, con un poquito de granada y unas hojas verdes, un poquito de aceite, un poquito de vinagre y sal, es que ya tienes, o sea, ya lo tienes. Le puedes poner un poquito de queso gorgonzola, un poquito de pera, es decir, la pasta va muy bien para ese tipo de cosas.